tener el gusto de presentar a nuestro invitado de esta ocasión. Él es el doctor Mauricio Lavalí, quien es egresado de la Facultad de Ciencias. Es un exalumno que cada año que viene a México, tal vez ya les había tocado asistir a una de sus pláticas, cada año que viene a México pues se da tiempo en sus vacaciones para venir a dar este taller, por lo que agradecemos mucho su presencia en la facultad y el que nos comparta sus conocimientos. En esta ocasión voy a pedirle al mismo Mauricio que les platique qué hizo después de que salió de la Facultad de Ciencias y también que les platique un poco su experiencia profesional y después que empiece ya con el tema del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar aquí, gracias a Jaime Vázquez y también a Lalo Martínez, que son los que organizan estos talleres, porque la verdad yo nada más les digo que quiero hablar, tengo la ilusión de platicarles cosas que a lo mejor son nuevas o no, pero al menos es un enfoque diferente. Y bueno, ellos son los que hacen el trabajo de organizar esto, de darle una difusión. En esta ocasión voy a hablar de varias cosas. En particular, déjenme platicarles cómo empezó todo. Como ven aquí, este es un resumen de más o menos mi carrera. Empecé como egresado de la UNAM, yo hice la carrera de matemáticas aquí en la UNAM. Hice la licenciatura, también hice una maestría en la UNAM con un asesor, Jorge Ise, que paz descanse, de Limas. Y estando con él durante toda la licenciatura y la maestría me motivé para la parte de matemáticas más aplicadas. Después salté a Francia, fui a Francia a hacer un doctorado, me doctoré en la Universidad Pierre Marie Curie, en matemáticas también. Mi formación es de ecuaciones diferenciales parciales no lineales, aplicadas a biología y bueno, terminé en finanzas, es una cosa extraña. La razón es más o menos simple porque en París tiene una de las escuelas de probabilidad y de ecuaciones diferenciales más fuertes del planeta, y en particular en la escuela en la que yo estoy es la fábrica de traders, donde tienen una formación durísima de probabilidad y de finanzas para productos exóticos. Entonces, estando en ese ambiente, me empecé a interesar en el área de finanzas. Ya tenía un cierto gusanito desde que estaba en México, que hice un diplomado con Pablo Padilla de Black-Scholes y de precios de opciones. Y bueno, durante el doctorado, cuando estaba haciendo el doctorado fue la crisis financiera del 2007, entonces no era fácil conseguir un empleo. Y entonces decidí hacer otra maestría en Paris-Dauphine. Esta maestría fue en finanzas. Y afortunadamente, gracias a esta maestría pude tener un buen bagaje. Y ahorita estoy trabajando en Londres. Déjenme regresar un poco. Mi puesto, como ven aquí, es trader y quant algorítmico. Trabajo en Credit Suisse en Londres. AS es Servicios de Ejecución Avanzada, Advanced Execution Services. Somos la correduría de bolsa electrónica de Credit Suisse. Lo cual significa que no es como el logo de Wall Street, que ven gente con el teléfono hablando, sino que los clientes utilizan un cierto número de algoritmos diferentes para tener ejecuciones diferentes en la bolsa. Mañana vamos a hablar con más detalle de varios de esos algoritmos, en particular de unos 3 de ellos, que nosotros utilizamos todo el tiempo. Pero para que lo tengan claro, imagínense el logo de Wall Street, pero bueno, lo cual está difícil, más trading algorítmico, como un cyborg del logo de Wall Street, sería un poco la expresión, ¿de acuerdo? Ahora déjenme presentarles este super disclaimer, porque Credit Suisse me dijo, el problema es que como soy corredor de bolsa, estoy registrado con los reguladores británicos, lo cual significa que si ustedes, lo que les voy a decir acá, si hacen una inversión y se equivocan, podrían sacarle millones de libras a Credit Suisse. Por lo tanto, tengo que ponerles esto diciendo que bueno, todo lo que hablo son solamente mío y es solamente un consejo, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que tengan en claro es que el hecho de que mi formación es de quant es porque en el servicio financiero que vamos a ver hoy con un poquito de detalle se requieren muchas matemáticas y se requiere una formación muy fuerte en estadística también. Entonces la gente de la Facultad de Ciencias, no solamente actuarios, matemáticos, físicos, ciencias de la computación, el hecho de estar todos ustedes aquí juntos es un caldo de cultivo muy propicio para tener una visión científica muy amplia. Entonces yo les invito a que traten de acercarse a las otras carreras. Aun cuando, bueno, yo entiendo que una vez
se pone el manto de matemático puro como yo era. En el segundo semestre yo decía que matemáticas aplicadas era como decir agua y aceite y miren en qué acabé, ¿no? Pero bueno, todo para decirles que desde mi punto de vista la Facultad de Ciencias les ofrece muchísimas cosas y la interacción con científicos de diversas áreas es muy productiva. Bueno, la plática de hoy son 3 pláticas. La de hoy voy a hablar de la zoología de mercados financieros. La plática de hoy y la de mañana están muy inspiradas en el seminario que di hace aproximadamente 3 años y medio. La razón por la cual estoy repitiendo es porque ustedes son una nueva generación y segundo, porque ya hay 2, digamos, egresados de mi taller, si me permiten un poco la expresión, que están en Londres y que, de acuerdo con sus propias palabras, se motivaron de las pláticas que di para ir a Londres y están haciendo doctorados en matemáticas financieras y están buscando tener una carrera de quant como yo en Londres como matemático financiero. Entonces creo yo que, y lo que me dijeron fue que las pláticas que di, estas 2 que voy a dar de trading de alta frecuencia, trading electrónico y zoología de mercados financieros, los motivó para seguir esa carrera. Entonces creo yo que es una buena idea. Ustedes, nueva generación, con los que ya lo vieron, a lo mejor van a encontrar cosas nuevas, que se motiven para entender qué son los mercados financieros y dónde podrían ejercer como egresados de la facultad. La tercera plática es totalmente nueva, son unos productos que están muy de moda, que a lo mejor han oído hablar de ellos o no. Son los ETF, los Exchange Trading Funds, y voy a hablar con todo detalle sobre ellos. Esa es la parte 3 y esa es una plática nueva. Como les dijo Lalo, si están inscritos, y Jaime también, si están inscritos y vienen a las 3 conferencias van a tener una constancia. Ok, entonces, lo que vamos a ver hoy es primero la zoología de los mercados financieros. Voy a hablar, como dice, voy a hablar del sell side, del buy side y middleman. So vamos a ver cómo están organizados desde un punto de vista de ecología o de evolución. Con ese enfoque vamos a ver los mercados financieros y cómo interactúan entre sí. La segunda parte, voy a hablar de fondos de inversión. La razón por la cual hago el énfasis, sobre todo en los trackers, es porque en la parte 3, la plática 3 que vamos a hablar de los ETFs, estrictamente hablando, los ETFs son un tipo de tracker particular. Pero también quiero hablar de estas cosas. Ahora, esta plática, lo que estoy tratando es que cualquier persona que tenga más o menos a partir de la mitad de la carrera puede entender, incluso al inicio de la carrera hay cosas que pueden entender, pero para sacarle el mejor jugo, la gente que está al final de la carrera, que a lo mejor ya les suena el Capital Asset Pricing Model, que lo voy a dar, pero más de manera somera, pues le van a poder sacar jugo y van a poder entender hacia dónde van las cosas y cómo se analiza a través de esta técnica, cómo se analizan las cosas. Y después voy a hablar de estas estrategias de inversión. La razón por la cual quiero hablar de esto, otra vez, yo lo pensé para enlazar las conferencias. En la tercera plática, cuando hable de los fondos ETF, van a ver que son fondos que tienen efecto de palanca, que tienen escondido un short selling, algunos de ellos, y son derivados porque dependen de un subyacente. Entonces, la idea es que esto sea como autocontenido, sobre todo para la gente que no ha seguido cursos de derivados o cursos de finanzas, pero si ustedes ya llevaron esos cursos les va a ayudar bastante. Bueno, como yo pienso los mercados financieros es como un ecosistema. ¿Por qué? Porque los mercados financieros tienen una geografía dada, que es la infraestructura, tienen ciertas restricciones de la naturaleza, que son las regulaciones, las cosas que pueden hacer o no hacer. Hay ciertas oportunidades de inversión y los agentes diferentes se pueden considerar como especies diferentes. Y además, ustedes pueden ver que los agentes financieros se pueden relacionar de manera cooperativa, porque colaboran entre ellos, pero también hay mucha competencia. Una parte importante de los mercados financieros y también en general del capitalismo es una competencia sana y transparente. Entonces eso es importante subrayarlo aquí. Y además los agentes cambian y se adaptan a las condiciones cuando las condiciones del mismo mercado van cambiando. Y la idea es que si lo ven desde el punto de vista de la evolución, es una mutación. Y también lo pueden ver desde el punto de vista de la selección natural, porque si yo estoy haciendo estrategias de trading o de inversión en la bolsa, solamente las estrategias que son buenas van a sobrevivir. Entonces, si lo ven desde esa perspectiva, es muy fácil entender los mercados financieros. De hecho, uno de los fondos más importantes, de los hedge funds más importantes, fue fundado por un biólogo que se llama Andrew Lowe, que es del MIT, y su filosofía es que utiliza estrategias
redes neuronales y estrategias de teoría de la evolución para cambiar sus estrategias de trading. Entonces, vamos a ver aquí que casi cualquier tipo de enfoque científico que ustedes tengan lo pueden aprovechar para los mercados financieros y para estrategias de inversión. Bueno, empecemos con los agentes, con los inversionistas. Los más sencillos son los inversionistas, los pequeños ahorradores, que lo único que hacen es depositar su dinero en el banco y reciben una cierta tasa de interés. Esos son los primeros inversionistas. Después tenemos un poquito más sofisticados, que no son ahorradores, son inversionistas. Y esta es una definición desde el punto de vista británico, que es gente que tiene menos de 85,000 libras como capital para invertir. Y esta cifra es el límite de protección del esquema de compensación, en el cual, si ustedes se acuerdan con las crisis que los bancos se fueron casi a la bancarrota, este límite, si el banco se va a la bancarrota, esto es lo máximo que les protege el gobierno y que les devuelve. Por eso se consideran pequeños inversionistas. La segunda parte es más importante. No pueden invertir en todos los instrumentos. Por ejemplo, no pueden invertir en cosas que tengan efecto de palanca o productos derivados complejos, y la razón es que como son pequeños inversionistas, la idea desde el punto de vista de teoría de la información es que no tienen el acceso suficiente a toda la información para las inversiones. Entonces, con respecto a otros inversionistas, tienen una desventaja de información, por lo cual necesitan más protección legal. ¿De acuerdo? Ahora, si nos comparamos con los inversionistas calificados, que es gente que, como ven aquí, tienen al menos 250,000 libras para invertir, o bien su salario anual es de al menos 100,000 libras. Entonces, lo que considera el gobierno británico es: si tienes un salario de este calibre, significa que tienes la capacidad, si no de informarte, al menos de pagar por un asesor financiero, y por lo tanto tienes una ventaja de la información, lo cual significa que hay menos protección para ti, pero puedes invertir en más instrumentos. Entonces, véanlo así. En el mundo financiero, yo lo veo desde el punto de vista del trader, siempre hay un trade-off, un equilibrio entre dos fuerzas. Por un lado, se te trata de proteger mucho, pero por otro lado, cuando tienes muchas protecciones, tienes mucha burocracia y no tienes tanta libertad. Entonces, hay un equilibrio en los reguladores entre qué tanta libertad se te da para invertir y qué tanta protección se te ofrece. Y una está en contra de la otra. Si quieren más libertad, van a tener menos protección. Y si lo ven así, van a entender mejor por qué los hedge funds son súper agresivos, porque justo tienen menos protecciones, pero al mismo tiempo solo pueden invertir personas de este calibre y no personas de este calibre. Y por último, los inversionistas institucionales. Ustedes, como actuarios, han oído hablar de los fondos de pensión y compañías de seguros, y lo que hacen ellos es el pooling. Estrictamente hablando, juntan, por ejemplo, como los fondos de pensión, juntan una Afore, juntan todas las entradas de cada uno de ustedes. Supónganse que yo tengo un fondo de pensiones y ustedes están todos en mi fondo de pensiones. Entonces, junto cada uno del dinero que ustedes me dan, y entonces tengo ya una cantidad suficiente de dinero bastante grande, y con esa cantidad ya puedo invertir en la bolsa para hacerles ganar y para que tengan un buen retiro. Ahora bien, como obviamente un fondo de pensiones necesita pagar las pensiones, hay muchísima más regulación desde el punto de vista de en qué instrumentos se puede invertir, pero también hay mucha más protección. Entonces, muchos de los inversionistas institucionales utilizan estrategias tipo 50% acciones, 50% bonos, porque necesitan reducir el riesgo. Y entonces, como lo ven aquí, ese es más o menos todo tipo de inversionistas. Los hedge funds van a estar tirándole a este tipo de personas porque tienen toda la libertad de invertir. Los fondos institucionales pueden invertir un poquito en hedge funds, pero es mínimo lo que pueden invertir ahí, por lo que les están diciendo con las protecciones. Ahora vamos a hablar de dos tipos de bancos. El primer banco es el banco de detalle, y simplemente lo que hace un banco de detalle es, ¿se acuerdan de los pequeños ahorradores? Ustedes depositan el dinero en un banco y el banco les da una tasa de interés. Ahora, si ustedes quieren un préstamo como para comprarse un carro, comprarse una casa, el banco les ofrece el préstamo. Obviamente que la tasa de interés que ustedes pagan cuando el banco les da un préstamo es mayor a la tasa de interés que el banco les da si ustedes depositan el dinero. Y la idea es porque esa es justamente la manera en la que ellos hacen dinero. Es
la tasa de interés al cual les prestan, supongamos que sea 19% una hipoteca, y la tasa de interés al cual ellos les pagan a ustedes el depósito, que digamos que es alrededor del 5%. Es así como funcionan ellos. La idea es que el único riesgo que tienen ellos es qué tal el crédito de los clientes, porque lo que están haciendo ellos es estar prestando dinero. Entonces, obviamente, cuando hay crisis y cuando pasan los problemas de los errores de diciembre y etcétera, y salió el IPAB y cosas así, tiene que ver con que este tipo de control de risk management no fue suficientemente bueno para el tipo de la crisis, o bueno, no pudo prever eso. Y finalmente, la idea de esta es una idea capitalista, la pueden comprar o no, ¿de acuerdo? Pero la idea de por qué los bancos funcionan es que dinero de la gente que deposita, que está separado ese dinero sin hacer nada, mueven ese dinero de donde no genera capital a donde puede generar capital o rendimiento. Entonces fluye de los ahorradores a los empresarios y a los que consumen. Esa es la idea, esa es la idea capitalista de por qué funcionan los bancos. Y los bancos de inversión, yo donde trabajo en Credit Suisse es un banco de inversión. Los bancos de inversión en general se dedican a vender instrumentos financieros, por eso se les llama el lado de ventas o el selling side. Y lo que hacen los bancos de inversiones es, en función de las personas o los inversionistas con los cuales tratan, van a buscar crear nuevos productos financieros. Ahora, como están creando nuevos productos financieros, y son productos muy complejos que pueden ser CDS, CDOs y todos esos productos raros y exóticos, obviamente que se requieren modelos matemáticos, no solamente de cómo se mueven los activos, sino modelos matemáticos de riesgo. Y es ahí donde entran los quants, que quant es la abreviatura de analista cuantitativo y son los matemáticos que trabajan en los bancos de inversión. Yo, por ejemplo, soy un quant en Credit Suisse trabajando para la correduría de bolsa electrónica. Y bueno, lo que hacen los bancos es, una vez que yo creo un producto, digamos un CDS, voy a vender el producto, pero voy a poner un margen. El margen es que cuando yo tengo un producto complejo, si ya llevaron los cursos de derivados, si ustedes tienen una opción, tienen que cubrir la opción y hay estrategias de cobertura. La estrategia de cobertura les cuesta una cierta cantidad de dinero. A eso le sumo una prima, digamos 20% extra, y eso es lo que yo le voy a cobrar al inversionista, es la estrategia de cobertura más la ganancia que quiero tener. Y obviamente que mientras más flujo tenga yo, más volumen tenga, voy a tener más rendimientos, ¿de acuerdo? Bueno, hablemos de los mercados. Hay dos tipos de mercados. Es el mercado, los mercados de capitales abiertos y los mercados OTC o over the counter, que esos son mercados más bien entre dos individuos. Estos son productos estándar y estos son productos que decide el inversionista. Entonces déjenme verlo con un poquito más de detalle. Esta es una imagen del NYSE, que es el New York Stock Exchange, es la bolsa de Nueva York. Y lo que hacen es que cuando ustedes van a invertir, pueden invertir, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, con productos que son estándares, listados, por ejemplo, acciones, bonos, futuros, opciones, ETFs, etc. Pero la diferencia es que cuando ustedes compran y hay un vendedor, esas dos personas no van a tener una interacción directa, van a interactuar a través del mercado. Entonces ustedes le compran al mercado o le venden al mercado, no directamente a las personas. Lo que pasa y lo que ayuda es que como ustedes compran y venden al mercado, el mercado cada día les va a pedir que actualicen el margen y que entreguen, bueno, esa es la entrega, por ejemplo, cuando tienen una opción o entrega de las acciones. Y eso lo que hace es minimizar el riesgo de crédito y el riesgo que pueden tener porque la persona con la cual están haciendo la transacción se vaya a la bancarrota. Entonces, la idea aquí, otra vez con un equilibrio, como les estaba diciendo, vean todo lo que pasa en finanzas, yo lo podría personalmente reducir a un trade-off, a un equilibrio entre dos fuerzas. Aquí la fuerza, si lo comparan con OTC, tienen menos riesgo, pero tienen menos libertad porque los productos en los cuales pueden invertir tienen que ser estándares y listados. Mientras que si ustedes lo hacen de manera personal, con su propio dealer, dealer es una palabra que no nada más tiene que ver con drogas, entonces, pero suena muy raro. Con su propio broker, digamos, lo que hacen es
No hay protección, como aquí lo subrayo, no tienen ninguna protección porque lo hacen directamente, ustedes interactúan conmigo, pero si yo me voy a la bancarrota, el producto que les vendí no tiene ningún valor. La diferencia es que yo les puedo construir un producto totalmente personalizado de acuerdo a las cosas que ustedes quieran invertir, como opciones exóticas, productos estructurados, etc. Otra vez, todo lo que quiero que vean aquí, y lo voy a decir todo el tiempo, si quiero que se lleven algo de estas pláticas, es que siempre en las cuestiones de trading es más una administración de riesgos. Ustedes deciden qué perfil de riesgos tienen y en función de su perfil de riesgos tienen más o menos acceso a rendimientos más o menos altos, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay otra vez, repito, un equilibrio entre más protección pero menos libertad, o menos protección y más libertad. Vamos a hablar de los intermediarios. Voy a hablar de esto un poquito de detalle porque justamente es el tipo de trabajo que yo ejerzo. Y lo que son los brokers o corredores de bolsa es justamente los que van a interactuar con los inversionistas que quieren comprar y vender. Entonces en inglés se llama el middleman, es el que está en medio para hacer las transacciones. Entonces lo subrayo aquí, que los corredores de bolsa no compran y venden para hacer dinero ellos, bueno, al menos no deberían, y lo hacen con respecto a los clientes. Entonces, si yo soy el corredor de bolsa de ustedes y uno de ustedes quiere comprar, voy al mercado y compro exactamente siguiendo las instrucciones que ustedes me pidieron. Otra manera en la cual los corredores de bolsa hacen dinero es, como yo todo el tiempo estoy en el mercado y estoy viendo cómo funciona el mercado y cómo van, cuál es la dinámica de las acciones y la dinámica macroeconómica, yo les puedo sugerir productos de inversión, porque también soy un asesor financiero. Y ahora, lo que subrayo aquí es basado en el apetito de riesgo. ¿Por qué lo subrayo? Uno de mis compañeros Juans, cuando entrevistamos gente para nuestros puestos, la pregunta que le encanta hacer es: tengo 200 euros, o libras o dólares, ¿cómo me sugieres invertir? Y lo que a él le repatea, y se enoja, y por eso nunca acepta gente, es que siempre le dicen: bueno, pues invierto en la bolsa. Y él dice: no, la respuesta adecuada es una pregunta. Si yo les pregunto ¿dónde invierto mis 200 euros? La respuesta que me tienen que dar es: ¿cuál es tu perfil de riesgo? Si tu perfil de riesgo no me importa perderlo todo, incluso no me importa tener un efecto de palanca y perder hasta 1000, pues me voy con productos cowboy, ¿no? Pero si ustedes dicen: no, mira, lo que pasa es que estoy invirtiendo porque es para la universidad de mi nieta, bueno, eso es otra cosa. Entonces tengan otra vez claro que aquí el risk reward, tenganlo bien en mente. Otra vez, más riesgo obviamente es potencialmente más ganancias, pero tienen que equilibrar y tienen que saber cuál es el perfil de riesgo que prefieren ustedes. Como les dije, los brokers aquí ganan dinero a través de comisiones. Los brokers cobran comisiones por todo. Entonces, primero es, si abren una cuenta con un corredor de bolsa, les cobra una comisión anual de manejo de cuenta. También cada que ustedes compran, les va a cobrar un precio unitario por la transacción, y muy probablemente también les va a cobrar una fracción del volumen total. ¿Por qué subrayo esto? Porque muchas veces, aunque las estrategias de inversión y los productos, cuando vamos a ver los ETFs, ustedes pueden invertir en la Bolsa de México con cosas tan pequeñas como 10 libras nada más, pero si los costos de transacción son 20 libras, pues no vale la pena quizás. Entonces piénsenlo también, otra vez, viendo desde el punto de vista de la teoría, si ya vieron Black-Scholes, de cómo es el delta hedging, que se hace continuamente. Hay un límite continuo, porque como hay costos de transacción no pueden ir más allá, no puede estar comprado y vendiendo cada segundo como lo dice la teoría. Entonces hay una versión discreta de Black-Scholes justamente por los costos de transacción. Y la parte que quiero subrayar es aquí, un corredor de bolsa, y si vieron la película de Lobo de Wall Street, van a ver que esto se aplica directamente. Un corredor de bolsa, yo gano dinero porque los clientes consuman lo que yo estoy, consuman productos del mercado, y yo soy el intermediador, y por lo tanto yo gano por comisión, como lo ven aquí. Eso significa que mientras más gente como ustedes interactúen en mi plataforma de correduría, voy a tener más dinero. Pero yo no tengo, si el precio del producto sube o baja, son ustedes los que van a pagar eso. Yo no tengo ningún riesgo desde el punto de vista del mercado. Mi riesgo es de reputación. Porque otra vez, si no tenemos volúmenes como corredores de bolsa, pues no hay negocio, porque todo lo pagamos a través de volumen. Pero para tener volumen necesitamos
que los clientes crean que nuestros servicios valen la pena pagar por ellos, y que además que somos gente leal y que las cosas que les vamos a decir son cosas verídicas y que vamos a estar del lado de ustedes. Una cosa muy difícil durante la crisis del 2007, lo que se perdió es esta palabra. Independientemente de los rescates financieros, que sean ustedes de derecha, izquierda, centro, arriba o abajo, no importa. Lo que importa es que lo que se perdió en la crisis fue justamente el respeto o la confianza. Los mercados financieros, en particular los corredores de bolsa, dependen de la confianza de los inversionistas. Bueno, ahora vamos a hablar de los formadores de mercado, market makers. Lo que ellos hacen, como lo ven aquí, es el corredor de bolsa lo que hace es, hay un comprador que dice tienes que comprar en el mercado y el corredor va hacia el mercado. Pero ¿cómo se va hacia el mercado? Yo necesito ver cuál es el precio de compra o de venta de un activo, del activo dado que quiero comprar o vender. Y el formador de mercado es el que me ofrece un precio de compra, un precio de venta. Entonces, por ejemplo, cuando ven en las noticias el dólar está a tal precio la compra y tal precio la venta, significa que estas personas, los formadores de mercado, tienen dólares y pesos en sus bolsillos y son con ellos con los cuales directamente ustedes van a interactuar. Entonces ellos hacen cotaciones, de compra y de venta, y les muestran un volumen y les dicen, yo te compro tanto a este precio o tanto a este precio te lo vendo. Y una vez que lo muestran, están legalmente comprometidos a hacer la transacción a ese nivel. ¿Y cómo ganan dinero estas personas? Bueno, aquí viene el ejemplo, es con el spread. El spread es simplemente el precio de venta y el precio de compra. Un formador de mercado les va a vender a 110 y se les va a comprar a 100, lo cual significa que si yo le vendo a una persona que está aquí del lado derecho y ese mismo activo lo compra una persona de aquí del lado izquierdo de ustedes, significa que en esa vuelta completa yo hice una ganancia de 10, digamos, euros o libras, ¿de acuerdo? Es así como funcionan los formadores de mercado. Ahora, como se imaginan, si el producto que estoy vendiendo es muy líquido, voy a tener gente comprando y gente vendiendo, muchísimas personas, ¿de acuerdo? Entonces, cada que tenga una vuelta completa voy a ganar esto. Entonces, voy a estarlo ganando muchas veces si hay mucho flujo. Ahora, estarán de acuerdo que se imaginan que si tengo mucho flujo aquí y yo estoy ganando dinero, desde el punto de vista capitalista va a haber alguien que dice, no, Mauricio está ganando demasiado dinero, yo también me voy a convertir en formador de mercado. Entonces, va a haber un segundo formador de mercado, un tercero y un cuarto. Eso significa que para ser yo más competitivo tengo que reducir mi spread. Entonces a lo mejor ya no gano 10, voy a ganar 5. Y es así como se imaginan. Y cuando veamos el trading de alta frecuencia mañana, se imaginan que si hago esto al milisegundo, no soy capaz de hacerlo como ser humano, pero puedo construir algoritmos que hagan esto, ¿de acuerdo? Ese es más o menos el principio de High Frequency Trading. Pero bueno, lo importante aquí, como les digo siempre, todo vamos a verlo desde un punto de vista de la administración de riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Supóngase que hay un activo que la acción de Apple va para arriba. Yo, como soy formador de mercado, ustedes me van a comprar a mí la acción, ¿verdad? Entonces yo estoy vendiendo la acción, pero estoy vendiendo una acción que va para arriba, estoy perdiendo dinero. Eso se llama la selección adversa, que si tengo mucha ejecución de un solo lado, quizás estoy dando un precio demasiado bueno. Quizás debería subir el precio de venta porque hay mucha gente que me está comprando. Y la segunda parte es el riesgo de inventario, porque yo les ofrezco un precio de compra aquí y un precio de venta acá, ¿verdad? Pero yo no controlo si alguno de ustedes me va a comprar o me va a vender, ¿de acuerdo? Entonces hay un riesgo, y uno de los primeros modelos lo pueden ver hasta con un proceso de Poisson, que hay un proceso de Poisson de compra, un proceso de Poisson de venta. Los dos son independientes, y entonces al instante T yo voy a tener un cierto número de acciones positivas o negativas y tengo que controlar ese riesgo de inventario. ¿De acuerdo? Y una cosa que ya lo mencioné es, si ustedes están trabajando con un activo que es muy líquido, hay más formadores de mercado compitiendo y significa que el spread va a ser más pequeño. Una de las cosas, lo vamos a ver mañana en detalle, pero una de las cosas positivas del High Frequency Trading es como hay tantos ahí, los spreads de las acciones se han reducido gigantescamente. O sea, es un factor casi de 10 que se han reducido. En lugar de ser $1 como era antes del High Frequency Trading, ahora son 10 centavos o algo así. Entonces, la competencia ayuda a que los inversionistas tengan menos costos de transacción, porque si ustedes compran y venden, como inversionistas pagan el spread.
¿Okay? Entonces, si el spread es más pequeño, sus inversiones son mejores y pagan menos costos de transacción indirecta. Bueno, hablemos ahora de los asset managers. Son los profesionales de la gestión de portafolios. Voy a hablar de ellos y después voy a hablar de los hedge funds, que son un tipo particular de asset managers. Pues vamos a hablar de los asset managers tradicionales. Un asset manager tradicional invierte en instrumentos financieros, pero en lugar de sus clientes, es decir, un fondo de inversiones, como lo vemos con un fondo de pensiones, recibe todo el dinero de los clientes y hace inversiones en la bolsa. Y en función de esas inversiones tratan de hacer ganar dinero, ya sea con individuos, con inversionistas calificados, inversionistas institucionales o a veces a través del pooling, como las compañías de seguros o los fondos de pensión. Esta es la parte importante, que cuando ustedes invierten en un fondo de estos, al año pagan entre 0.5 y 2% de comisiones de lo que ustedes depositan en el fondo por manejo de cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, si yo deposité 100,000 euros, al final de cuentas voy a estar perdiendo 2,000 euros al año, tengo que estarle pagando a dicho fondo. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí la parte importante es el mandato. De acuerdo al fondo de inversiones, por ejemplo, un fondo de pensiones no puede invertir en productos demasiado exóticos. Los productos a los que puede invertir están determinados por el tipo de riesgo que tienen. Y aquí, por ejemplo, los ejemplos de ellos son los index trackers, que son los replicadores de índices, que son como los ETFs. Tienen fondos que solamente compran acciones, fondos que pueden comprar y vender acciones al mismo tiempo, fondos con efecto de palanca, pero cada vez cuando ustedes van desde aquí hasta acá, de la izquierda a la derecha, la complejidad del fondo es más grande, el potencial de ganancia es más grande, pero también el riesgo. Entonces, un fondo de pensiones solo puede llegar hasta acá, y en algunos casos aquí, pero casi nunca llega a fondos de palanca. Y bueno, también aquí les pongo un resumen de las cosas en las que pueden invertir. Por ejemplo, propiedades, aunque las propiedades no se cotizan en la bolsa, son activos que son muy dados para invertir en fondos, sobre todo actualmente, y en Londres con el Brexit hay buenas ofertas. Y otra vez subrayo que dependiendo del mandato del fondo, tienen un cierto apetito de riesgo, si ustedes lo ven desde el punto de vista de esperanza-varianza, que a lo mejor lo vieron en sus cursos de optimización. El multiplicador del Lagrange de la varianza es el coeficiente de adversión del riesgo, y en pocas palabras es el apetito de riesgo. Y bueno, lo que subrayo aquí es, vamos a ver la diferencia con los hedge funds, pero aquí el benchmark o el objetivo del fondo es el rendimiento de un cierto índice, por ejemplo del Standard & Poor's, o puede ser de otro índice. Entonces, un fondo de inversiones, mientras el gerente le gane al objetivo, está haciendo su trabajo bien. Entonces, si la bolsa americana cae 20%, pero el gerente solo perdió 15%, bueno, solo, está haciendo bien su trabajo, porque es un diferencial de más 5%. Pero al mismo tiempo, si la bolsa americana sube 20% y el fondo les da solamente 15%, no está haciendo bien su trabajo. ¿De acuerdo? Y lo último es difícil vencer al mercado, lo más fácil es replicar al mercado. Por lo tanto, los fondos trackers, como lo vamos a ver, los trackers como las ETF son los que cobran las menores comisiones, porque es lo más sencillo de hacer. Ahora, ¿qué es un hedge fund? Un hedge fund simplemente es un fondo de inversiones que tiene estrategias de inversión alternativas. ¿Qué significa alternativas? Que tienen estrategias muy agresivas. Pueden utilizar productos de palanca, pueden utilizar comprar y vender al mismo tiempo, derivados, y además están comprando y vendiendo productos muy rápido. No toman un producto, lo que se llama el buy and hold, que compran y se quedan con el producto varios meses para que suba. Por ejemplo, si ustedes invierten en la bolsa de Nueva York y dicen, bueno, de aquí al final del año me quedo, estas personas pueden incluso cada día estar cambiando de posiciones. Otra vez, cambiar de posiciones significa que tienen muchos costos de transacción, y eso también lo tienen que ver. La gran diferencia, ¿qué es lo que determina un hedge fund? Si la pregunta me dicen, ¿qué es lo que determina un hedge fund? Es el tipo de comisiones que cobran. Si se acuerdan, habíamos visto que los fondos de inversiones tradicionales cobran una comisión anual de 2%. Bueno, los hedge funds, la definición es que el fondo, de las ganancias que ellos hagan, se van a quedar el 20%. Es decir, si yo invierto en un hedge fund y mi inversión gana 20%, yo me voy a quedar el 20% de ese 20%, que es 4%.
¿De acuerdo? Entonces, al final de cuentas, el fondo no les va a dar 20%, les va a dar solamente 16%. Pero si el fondo pierde, no gana extra. Pero como ven, no solamente hay altos costos de transacción porque compran y venden de manera agresiva, sino que además se están quedando con una corta, una larga, más bien, pues bastante, de las ganancias que tienen aquí. Entonces piénsenlo bien, un hedge fund es por eso que son muy agresivos y que es muy difícil a veces que los hedge funds venzan al mercado en condiciones adversas. Ahora la pregunta que uno se hace es, si te están cobrando las perlas de la Virgen acá, ¿para qué invertir en este tipo de productos? La respuesta es muy sencilla, porque estos productos, a diferencia de los asset managers que les dicen, yo voy a tratar de seguir al mercado y tratar de vencer al mercado un poquito, ¿no? Si el mercado hace 25%, yo hago 26% y ya la hice como fondo tradicional. Un hedge fund te dice, yo voy a darte un retorno, un rendimiento absoluto, que significa que independientemente de las condiciones del mercado, que el mercado suba o baje, yo te voy a dar un rendimiento absoluto y positivo. Mientras que el fondo tradicional, si el mercado baja como en la crisis financiera y el mercado cae 20%, si esta persona hace 15% y está feliz, un hedge fund les dice, no, yo te tengo que dar un rendimiento positivo incluso en mercados de capitales totalmente complicados, con el efecto Trump y todas esas cosas. Bueno, ahora los prime brokers, yo lo busqué en internet cuál es la traducción y es corretaje preferencial. En mi vida lo había escuchado, pero bueno, lo voy a tratar de utilizar. Entonces, este corretaje preferencial lo que hace es muy simplemente los que les ofrecen a los bancos de inversiones sus líneas de crédito. Entonces, si yo soy un hedge fund, tengo que abrir una cuenta con una correduría preferencial y esa correduría preferencial me va a ofrecer ciertos servicios. Los servicios que me va a ofrecer me va a prestar dinero, entonces yo puedo invertir en la bolsa. Me va a prestar, esto lo vamos a ver en detalle más adelante, pero me va a prestar acciones, entonces ya puedo hacer ventas en corto, que normalmente no podría hacer. Y también me ofrecen soporte legal, soporte contable y soporte comercial. Entonces, todas estas es la protección de un prime broker. En pocas palabras, el prime broker es el guardaespaldas o el brazo derecho de un hedge fund. El hedge fund se dedica a hacer inversiones y buscar hacer dinero, y el que protege todo lo demás y que lleva todas las cosas complicadas y legales son estas personas. ¿De acuerdo? Obviamente que también ofrecen, si el prime broker, por ejemplo, Credit Suisse es muy fuerte en prime brokerage, porque como saben los bancos suizos se especializan con gente que tiene mucho dinero, es la especialidad de los bancos suizos. Entonces ofrecen estos tipos de servicios, tanto Credit Suisse como UBS son de los mejores prime brokers del planeta, y lo que hacen es que, si ustedes son un fondo de inversiones, a ver, Mauricio, quiero invertir en productos medio locos, ¿cómo le hago? Entonces, como Credit Suisse tiene su propio banco de inversiones, los prime brokers hablan por teléfono al desk de Delta One, al desk de derivados, al desk de crédito, y les pueden ofrecer tantos productos como el banco los ofrezca, lo cual significa que el business model de un prime broker es tener acceso a productos. Entonces, un prime broker no puede sobrevivir si no tiene un fuerte banco de inversiones para ofrecer productos. Y aquí es un resumen de los productos. Ejecución e investigación, bueno, research, son los productos que nosotros ofrecemos como ejecución electrónica, pero hay otros productos como swaps, fondos, ETFs, etc. Bueno, otra parte que supongo que si vieron algunos cursos ya de finanzas han oído hablar de las estrategias de arbitraje y cómo bajo el principio de no arbitraje los mercados son eficientes y ese tipo de cosas teóricas que suenan más como cartita Santa Claus, pero bueno. Les voy a explicar por qué funciona. Otra vez, siempre que doy estas pláticas de de eficiencia de mercado, siempre digo lo mismo y es, desde mi perspectiva los mercados son eficientes, cierto, mientras más liquidez y competencia haya, más eficiencia hay, pero no son instantáneamente eficientes, son asintóticamente eficientes, lo cual significa que si yo soy súper rápido para darme cuenta que hay una ineficiencia y la aprovecho, ¿qué es lo que dice la teoría? Si hubiera una ineficiencia, ya habría inversionistas que hubieran capitalizado sobre la ineficiencia, ¿no? Bueno, si yo soy el primer inversionista de capitalizar sobre la ineficiencia, yo puedo hacer dinero aunque el mercado sea eficiente globalmente o asintóticamente eficiente, ¿okay? Y este es un ejemplo. Supónganse que ustedes empiezan con 100,000 euros y esta transacción es clásica en la cual ustedes van a comprar, si lo ven cruzado, van del euro a la libra, de la libra al dólar,
y después del dólar al euro. La idea es que si el mercado fuera eficiente, dar esta vuelta debería ser que tengo cero ganancia, ¿no? Bueno, pues obviamente que mucho de lo que hacen los traders de alta frecuencia es estar viendo este tipo de cosas y tener una ganancia segura. Ahora, otra vez, esto no lo pueden hacer todo el tiempo, tienen que ser muy rápidos y tienen que tener acceso a muchísimos mercados, que también cuesta, pero lo que quiero decir es, esto es posible y hay fondos que se dedican a hacer estas estrategias y ganar dinero. Entonces, lo que hacen esos fondos desde el punto de vista de la teoría económica son fondos buenos, porque lo que hacen es hacer el mercado eficiente. Y si ellos se pagan a sí mismos por hacer el mercado eficiente, pues el mundo es feliz, ¿no? Lo que quiero decir con esto, y subrayo, es el mercado es eficiente, pero asintóticamente eficiente. Otra vez, eso es lo que acabo de decir, que en general son especuladores, y el hecho de que estén comprando y vendiendo de esta manera, lo que hace que el mercado sea más eficiente. Déjenme darles 4 ejemplos de arbitraje. El primer ejemplo es, vamos a verlo con más calma mañana, pero antes podían ustedes comprar acciones solamente en una bolsa. Entonces, si querían comprar las acciones de Apple, solamente estaba en la bolsa de Nueva York. Pero ahora las acciones de Apple las pueden comprar en Nueva York, las pueden comprar en el Nasdaq, las pueden comprar en Chicago, las pueden comprar en las MTFs, que son los mercados alternativos, los pueden comprar en las dark pools, los pueden comprar con los internalizadores sistemáticos de bancos, y cada uno de ellos les va a ofrecer un precio diferente. Si ustedes son rápidos, pueden justamente hacer esta triangulación y hacer ganar dinero. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte que ustedes pueden hacer, arbitraje de precio. También hay arbitraje de espacio, en el cual, como les decía, no solamente es el precio como acá, sino tiene que ver que en Nueva York o en Chicago la acción es diferente y tiene diferente precio. Entonces ustedes pueden comprar en Nueva York y rápidamente venderla en Chicago y hacer una ganancia segura. Pero tienen que ser obviamente rápidos. Entonces, como ven, todo lo que les platico de velocidad viene para la conferencia de mañana del High Frequency Trading. Para tener estas ganancias, como el mercado es asintóticamente eficiente, pero no instantáneamente eficiente, tengo que ser el más rápido. Por lo tanto, High Frequency Trading. También hay una estrategia de la estructura de término o de tiempo. Esta, si ustedes lo ven desde el punto de vista de las opciones, cuando ustedes compran una opción, ustedes tienen un cierto valor con respecto a la teta de la opción, que es la sensibilidad con respecto al tiempo. Entonces, eso es un arbitraje. Por ejemplo, estrategias de calendario es comprar una opción y vender una opción con el mismo strike, pero diferente tiempo de madurez. Entonces, ustedes están jugando con ese tiempo. Esa es esta estrategia. Pero también pueden trabajar con la estructura de términos de tasas de interés, porque hay tasas de interés a 10 años, a 5 años, a 3 años, a 1 año, y pueden jugar con este tipo de inversiones. Y la volatilidad también. La volatilidad puede ser a 3 meses, a 6 meses o a 1 año. Y lo que les platiqué hace un año del arbitraje estadístico, lo que hacen ustedes es tratar de ver y explotar patrones de trading que son robustos estadísticamente. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los prop traders? Los prop traders, esto es lo importante. Prop traders son los que compran y venden con su propio dinero. Son los que se criticaron durante la crisis. Porque la diferencia es que justo si ustedes son una boutique de prop trading, como esta boutique, ustedes son unos prop traders, ustedes, a diferencia de los fondos de inversión, ustedes no tienen clientes. Si ustedes no tienen clientes, ustedes tienen total libertad para hacer lo que quieran. Pueden tener estrategias de cowboy con un efecto de palanca de 400, incluso shortear México y lo que quieran, porque no tienen que rendirle cuentas a nadie. Y eso significa, bueno, también que no tienen ninguna protección. Pero, como les dije, si no tienen ninguna protección, significa que tienen la más alta flexibilidad en las estrategias de inversión, tanto en la clase de activos, que esas son las 5 clases de activos clásicas, como en los mercados emergentes, asiáticos, Europa, Estados Unidos, o derivados, que pueden ser vainilla, exóticos, estructurados o más complejos que eso. Un ejemplo es el High Frequency Trading, es el ejemplo clásico de prop trading. ¿Qué es High Frequency Trading? Lo vamos a ver en detalle mañana, pero rápidamente es invertir en tecnología y velocidad para tener una ventaja competitiva. Piensen en el ejemplo de arbitraje que les puse hace ratito. Si yo soy el más rápido, yo gano el dinero. Y yo hago el mercado eficiente, y yo hago una ganancia con un arbitraje seguro. Pero para ello tengo que ser de los más rápidos. Entonces significa que hay una latencia y un tiempo de reacción que tengo que minimizar. A este nivel
se mide en microsegundos. Un microsegundo es 10 a la menos 6, es decir, un microsegundo, necesito 1 millón de microsegundos para un segundo. Y así es como se mide el tiempo de reacción de un high frequency trading. A veces se mide en nanosegundos. Entonces, para que se den una idea de cuál es el orden de magnitud del que estamos jugando. Y obviamente, como les platiqué, no solamente el arbitraje, sino, ¿se acuerdan del ejemplo de market makers? Que yo compro y vendo en la bolsa y ofrezco un precio de compra, un precio de venta. Si yo lo hago muy rápido, puedo estar ganando eso. Entonces, aunque gane 1 centavo por transacción, si yo hago 1 millón de transacciones al día, pues ya me voy con una buena bolsa y me puedo echar unas chelas bastante caras, ¿no? Entonces, piensen que el high frequency trading es tomar una ventaja con respecto a tus competidores a través de la velocidad. Y bueno, antes de la crisis, todos los bancos tenían sus desk de prop trading. De hecho, yo cuando hice mi primera pasantía la hice en un desk de prop trading en París, en un desk de volatilidad, pero eso ya no existe. La reforma Dodd-Frank, en particular la regla de Volcker, lo que hace es que está totalmente prohibido, casi totalmente prohibido el prop trading. La única manera en la cual los bancos pueden hacer algo de prop trading es como formadores de mercado o lo que se llama traders de riesgo. Esta palabra muchas veces es así como nada más le cambiaron el nombre de prop a risk y ya estuvo, ¿no? Estrictamente no es así, porque un risk trader lo que hace es que, imagínense que ustedes tienen distintos desks o distintas oficinas. Entonces está la oficina de Delta One, la oficina de estructurados, la oficina de crédito, la oficina de opciones. Imagínense, todos ellos están comprando y vendiendo acciones y todos ellos tienen que hacer estrategias de cobertura. Han oído hablar, supongo, del Delta Hedging, que lo que hacen es cubrir la sensibilidad de su producto derivado con respecto al precio. Pero para ello necesitan comprar y vender al subyacente. Pero si todos los equipos están comprando y vendiendo el mismo subyacente, lo que hacen es avientan todo en un pooling gigante que se llama el equipo de riesgo. Y entonces, si los de crédito están comprando Vodafone y los de opciones exóticas están vendiendo Vodafone, ¿para qué ir al mercado 2 veces si yo puedo cruzarlos entre sí y minimizar los costos de transacción? ¿Sí lo ven? Es así como funcionan este tipo de los traders de riesgo. Tienen un inventario y deciden cómo cubrir ese inventario, pero global del banco. Bueno, vamos ya con esto. Bueno, yo sé que estuvo un poco difícil, estuvo un poco pesadito, pero lo que quería decirles con eso es cómo todos los agentes financieros, hay muchísimos tipos. Ahora vamos a pasar a algo que creo yo que va a ser un poquito menos árido, y la idea es cómo interactúan entre sí todas estas personas en el ecosistema financiero. Entonces, supongamos que ustedes son un inversionista. Entonces, ustedes quieren invertir, y supónganse que eligieron invertir en un hedge fund por alguna razón. Entonces, ustedes le dan al hedge fund, le dan el dinero de ustedes, es Asset Under Management, le dan ustedes el dinero al hedge fund de inversión y le pagan las comisiones que vimos de los hedge funds, 2% y de 20% de comisión, de performance. El hedge fund les va a regresar un cierto rendimiento. Ahora, para que el hedge fund pueda interactuar en un mercado financiero, lo que necesitan estos cuates es tener, por ejemplo, si van ustedes a hacer una venta en corto, necesitan una línea de crédito o necesitan acciones. Entonces, el hedge fund va a ir con su corredor, con su corretaje preferencial y le va a pedir una línea de crédito, y obviamente el hedge fund le va a pagar una comisión al corredor de bolsa por la línea de crédito. Bueno, ya aquí tiene dinero y acciones, está feliz el hedge fund, y dice, ahora voy a interactuar en el mercado. Entonces, va a hablar con un broker como yo y me va a decir, Mauricio, quiero vender $1 millón de la acción de Carrefour. Perfecto. Entonces me va a dar órdenes, yo le voy a regresar la ejecución de esas órdenes, las acciones, pero me va a pagar una comisión. Y yo, como corredor de bolsa, voy a ir directamente al mercado y voy a ir, por ejemplo, con los formadores de mercado o creando un producto con otro banco de inversiones, un producto personalizado. Le voy a dar las órdenes de ejecución a esta persona y esta persona me va a regresar, ¿de acuerdo? Entonces, como lo ven, hay demasiados agentes financieros, pero todos están interactuando en el mercado. Y esto lo pueden ver a cada instante, y hay mucha competencia entre hedge funds, hay competencia entre prime brokers, entonces pueden ver más cuadritos acá, más cuadritos acá, más cuadritos de brokers y más cuadritos de mercado. Se vuelve un desmadre y se vuelve casi un fractal. ¿Okay?
Lo que quiero decir con esto es que, a pesar de que parecía que cada gente estaba totalmente separado, en sí están todos relacionados entre sí. Y una cosa que quiero subrayar, siempre lo subrayo, vieron que había una gran variedad de todos los agentes financieros. Para mí, la belleza de los mercados financieros es que no importa cuál sea la tendencia de ustedes o lo que quieran hacer ustedes, siempre van a encontrar un lugar donde hacerlo. Si ustedes son biólogos, pueden encontrar un hedge fund que invierta con estrategias de evolución. Si ustedes son cuantitativos, pueden invertir en fondos más o menos cuantitativos. Si ustedes les gusta ver la parte contable de las empresas, ustedes pueden ver la parte de contaduría de las empresas e invertir como un fondo fundamental, etc. ¿De acuerdo? Entonces casi se pueden dedicar a lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. La primera parte yo sé que estuvo un poquito pesada, pero lo que quería es que les quedara claro cuáles son los agentes financieros y cómo interactúan entre sí. Entonces espero que eso haya quedado más o menos claro, porque vamos a estar pensando en ello en el final de esta plática y las dos pláticas que vienen. Entonces, ¿qué es el Capital Asset Pricing Model? Simplemente lo que supone es que el rendimiento de un activo está relacionado con el rendimiento del mercado. La manera en la que está relacionada es la siguiente: RA es el rendimiento del activo A, RM es el rendimiento del mercado y F es de la tasa libre de riesgo. Entonces, el excedente, la esperanza del excedente está relacionado con un cierto coeficiente de la esperanza del excedente del mercado, ¿de acuerdo? Y la manera en que se calcula este beta es la covarianza entre el activo y el mercado dividido por la varianza del mercado. Ahora, ¿qué pasa si beta es igual a 1? Si beta es igual a 1, ustedes obtienen con el activo el mismo rendimiento del mercado. Si beta es mayor que 1, cuando el mercado sube, ustedes ganan más que el mercado, pero cuando el mercado baja, ustedes pierden más que el mercado. Se llaman activos agresivos. Si beta es menor que 1, si el mercado sube, ustedes ganan menos que el mercado, bueno, pero cuando el mercado baja, ustedes pierden menos que el mercado. Por eso se les llama activos defensivos. Entonces, si yo tuviera una varita mágica y saber si el mercado va a ir para arriba o para abajo, ¿cómo sería mi estrategia de smart beta, de beta inteligente? Sería, si yo sé que va para arriba, compro activos con beta mayor que 1, ¿verdad? Si yo sé que va para abajo, voy a comprar activos con beta mayor que 1. De esa manera me aseguro que voy a vencer al mercado. Y bueno, el Capital Asset Pricing Model, como lo vieron, simplemente es una regresión lineal del rendimiento del activo con respecto al mercado. Si no han visto regresiones lineales, simplemente es trazar una recta y cruzar dedos de que la recta explique. Entonces, piensen que como no sabemos nada de estadística, esto es un epsilon pequeño de cálculo, entonces sea epsilon mayor que 0 pequeño y lo puedo cruzar, entonces tengo esta relación. Si ya vieron algo de estadística, este es el riesgo que yo tengo, el error que yo tengo, y que desde el punto de vista de este modelo se le llama el riesgo idiosincrático, que esta grosería significa que ustedes invierten en muchos activos y diversifican sus portafolios, el efecto de este riesgo se puede disminuir, es decir, este riesgo es de esperanza cero y la varianza puede tender a cero. Entonces se pueden deshacer de eso vía diversificación. El beta, como lo vimos antes, se le llama riesgo sistemático. Es la exposición de mi activo al mercado y este no se puede diversificar. Es un riesgo que yo voy cargando todo el tiempo. Y el alfa, si se acuerdan del ejemplo anterior, no había este epsilon porque tomaba las esperanzas y no había alfa. Lo que está suponiendo el mercado es que la teoría de mercados eficientes es que ustedes no pueden vencer al mercado. Entonces el mayor rendimiento que pueden tener es beta por el mercado. Sin embargo, ustedes pueden tener un rendimiento, por eso se llama rendimiento absoluto. Y si se acuerdan, hablamos de los hedge funds. Los hedge funds querían un rendimiento que no tuviera relación con el mercado. Desde el punto de vista estadístico, esa se traduce como un rendimiento, una fracción de rendimiento que es ortogonal al mercado desde el punto de vista de la correlación. Y
desde el punto de vista de la teoría, significa que este alfa es una parte, una fracción del rendimiento que no se puede explicar por fluctuaciones de mercado porque es ortogonal. Bueno, entonces, déjenme, a mí me gusta ver los fondos de inversión desde el punto de vista de este. ¿Por qué? Porque soy cuantitativo, entonces es más fácil ponerle valores, es decir, caso particular 1, caso particular 2, y para mí es más fácil. Espero que quede igual de claro para ustedes, pero bueno, si no lo logro, me pueden culpar que soy matemático. Entonces, los trackers, ¿se acuerdan qué es lo que hace un tracker, un fondo de replicación? Lo que quiere es replicar exactamente el mercado. Si quiero replicar el mercado, ¿qué hago? Alfa igual a 0, beta igual a 1, ¿no? Ahora, digamos que no soy un replicador de mercado, yo quiero vencer al mercado tantito, ¿qué es lo que hago? Beta igual a 1, perfecto, sigo al mercado, pero yo quisiera ganar un poquito más con algo que fuera, que sea como mi secreto de inversión. Un alfa positivo, porque si yo tengo alfa positivo y beta igual a 1, siempre voy a ganar un poquito más que el tracker, ¿de acuerdo? Ahora, si yo soy lo que discutimos, el Smart Beta, si yo soy un Smart Beta, lo que voy a hacer es, en lugar de invertir en el mercado con los pesos, o sea, ustedes ya han visto los mercados de capitales, por ejemplo, el Standard & Poor's, son 500 acciones, ¿de acuerdo? Y el índice es el precio de la acción multiplicado por un cierto peso dependiendo de la capitalización bursátil. Entonces, si tienen acciones gigantes como Apple o Google, pesan mucho en el índice, y cuando tienen acciones más chiquitas, pesan poquito. Entonces, un tracker lo que va a hacer es comprar exactamente la proporción de los 500 activos. Un Smart Beta va a decir, voy a comprar algo que sea parecido pero no exacto, ¿okay? De manera que yo pueda modificar los pesos del mercado pero ganar un poco más de dinero. Si ustedes ya vieron el análisis de componentes principales, saben más o menos de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, en lugar de invertir en 500 activos, voy a invertir en un subsample, que sería como un subconjunto de activos que yo sé que me van a permitir jugar con el beta inteligente, ¿okay? ¿Y qué es un hedge fund? Un hedge fund dice, yo quiero estar totalmente desligado del mercado, covarianza igual a 0, y tener siempre un rendimiento absoluto, alfa positivo. Entonces, este es el tracker. En el espacio alfa beta, este es el tracker. Entonces, todo lo que les conté lo podemos resumir aquí. Entonces, puedes decir, Mauricio, no has perdiste el tiempo. Regrésame mis últimos 5 minutos. Bueno, ahí voy. Un asset manager es beta igual a 1 y potencialmente alfa positivo. Smart Beta es alfa igual a 0, pero cambio el beta de mayor o menor que 1 en función de si el mercado sube o baja. Y un hedge fund es beta igual a 0 y alfa positivo. ¿Okay? Por eso me gusta el Capital Asset Pricing Model, porque podemos tener este diagrama, y con este diagrama ya le pueden explicar a cualquier persona cuál es el tipo de riesgo de cada uno de los fondos de inversiones. ¿Okay? Y bueno, finalmente voy a hablar de 3 estrategias de inversión, que es las ventas en corto, derivados, y la primera de la que voy a hablar es el efecto de palanca. Ahora, ¿qué es el efecto de palanca? El efecto de palanca es simplemente el cociente entre el valor total de las posiciones sobre el valor de los activos que tengo. Entonces, si mis posiciones totales son 5 millones, pero el dinero que yo tengo es 1 millón, porque tomé ciertas posiciones con mi corredor de bolsa preferencial, tengo un efecto de palanca de 5. ¿Okay? Ahora, de acuerdo con la OCDE, durante la crisis del 2007, los bancos de inversiones tenían un efecto de palanca de 30. ¿De acuerdo? En pocas palabras, si los activos de un banco perdían 3.3%, por el efecto de palanca multiplican 3.3 por 30, ya perdieron todo. Es así de fuerte el efecto de palanca. Ahora, hay nuevas reglas, como las reglas de Basilea 3, en las cuales se exige al menos 10.5% en activos líquidos, que traducido es un efecto de palanca de 9.5. Los hedge funds, que parece que son muy agresivos, extrañamente no lo son desde el punto de vista del efecto de palanca, porque el efecto de palanca es 5 con respecto a 9.5 del banco, pero 5 sigue siendo grande, porque si el fondo pierde 20% en un día, por alguna razón, por el Brexit, que le apostaron al Brexit en el sentido contrario,
Con eso ya perdieron todo el dinero. De hecho, pequeño comentario, un compañero de trabajo se salió de Credit Suisse para irse a un prop trading de foreign exchange, de divisas. Invirtieron en la libra y con el Brexit se quedó sin trabajo y regresó a Credit Suisse. Pero bueno, no les voy a decir nombres. Ahora, lo que les decía, el efecto de palanca es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque maximiza las ganancias, porque si ustedes tienen un efecto de palanca de 30, o veamos, si ustedes tienen un efecto de palanca de 400, como ciertos fondos Forex les ofrecen, si la estrategia de trading gana 10%, en total ganan ustedes 40% de la inversión. Pero también amplifica las pérdidas, porque si su estrategia, si se equivocaron ustedes y se dieron bien mazapanes y la estrategia perdió 0.25, perdieron todo el dinero por el efecto de palanca. Entonces, otra vez, por eso el efecto de palanca, como amplifica pérdidas y ganancias, no se les autoriza a todos los inversionistas, tienen que ser calificados. Por eso los hedge funds se les autoriza, porque solo pueden invertir en un hedge fund inversionistas calificados que tengan 250,000 libras, y pues no cualquiera las tiene. Bueno, ahora, ¿qué es el short selling? Estrictamente es una estrategia de trading en la cual ustedes hacen la apuesta de que un activo va a perder dinero. ¿De acuerdo? Así de, eso es la venta en corto. ¿Cómo funciona esta cosa? Funciona así. Ustedes venden un activo ahorita con la idea de que el activo va a bajar de precio y ustedes lo compran cuando ya esté más barato. Esa es la idea. O sea, es una apuesta de que el mercado va a ir hacia abajo. Mucha gente dice, estás vendiendo algo que no tienes, y les voy a explicar por qué dicen eso, pero es un poquito más que eso. La idea es la siguiente. En el primer paso, aquí está el ejemplo. Ustedes van con su broker de preferencial y le dicen, ¿sabes qué? Préstame la acción de Apple. Yo pienso que la acción de Apple va a bajar en los próximos 5 días. Entonces, préstame una acción de Apple. Entonces, ustedes me piden la acción y yo les doy la acción de Apple. Perfecto. Ya tienen una acción prestada y entonces el siguiente paso es que ustedes la venden. La acción de Apple está en $700 y la venden ahorita, felices. Pasan 5 días y la acción de Apple bajó a $600. De 700 a 600, ustedes dicen, ya estuvo. Voy a comprar la acción en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces la vendí a 700, la gané a 600, soy feliz y se la regreso a Mauricio. Ahora ustedes pueden pensar, bueno, entonces Mauricio es medio tonto, ¿no? Porque pudo haber hecho esa estrategia él solo en lugar de prestársela a alguien. Ahora, ¿se acuerdan cuando veíamos a los trackers, a los replicadores de mercado que lo que hacen es invertir en las acciones para replicar un índice? Esas personas tienen activos en la bolsa y esas personas no pueden deshacerse de los activos porque siempre esos activos están relacionados con las fluctuaciones de mercado y que también están replicando el índice. Entonces, muchas veces los que prestan estos fondos son los mismos fondos de inversión, porque al prestar dinero cobran un pequeño interés por el préstamo y con eso aumentan las ganancias y con eso hacen que los inversionistas tengan menos costos de transacción. Lo vamos a ver en la plática 3 que hablemos de los ETFs, pero piensen que esto obviamente corre un riesgo de que si yo les presto la acción ustedes se echen a correr y no me la regresen. Hay un riesgo de crédito, pero estoy aumentando las posibles ganancias en lugar de estar sentado con 90,000 acciones de Apple todo el día. ¿De acuerdo? Pero es una estrategia asimétrica porque yo les voy a cobrar, digamos, 0.10% por prestarles el activo. Si el activo baja 1%, la ganancia es 1% menos lo que me pagaron, es 0.9. Pero si ustedes se equivocaron en la apuesta y el activo baja o sube, ustedes no perdieron 1%, perdieron 1.1 porque me tienen que pagar la comisión independientemente. ¿Ok? Entonces, por eso digo que no es nada más prestar algo que no se tiene, sino es prestar algo que no se tiene con una cierta asimetría de payoff. Bueno, hablemos de los derivados por última vez. ¿Qué son los derivados? Simplemente es un activo financiero cuyo valor depende de otro. Entonces, bajo esta definición, un fondo de inversiones o un índice es un derivado porque depende de los valores de cada uno de los componentes del índice. ¿De acuerdo? Ejemplos como ya a lo mejor lo han visto en sus cursos de finanzas, es futuros, opciones, ETFs que vamos a ver, swaps, CDS, CTOs, etc. ¿Cuáles son las propiedades o por qué uno invierte en derivados? Primero porque le permiten a los inversionistas tener
un rendimiento específico. Entonces, si ustedes ya vieron su curso de opciones, pueden invertir en un call que les da ganancias si el precio está arriba del strike. Pueden invertir en un put que les da ganancias si el precio está por abajo del strike. Entonces, ustedes tienen un perfil o una idea de que el precio va a subir o va a bajar, y en función de eso escogen el derivado relacionado. ¿Ok? Pero como les habíamos mencionado, el precio del derivado depende de muchas variables, y las sensibilidades o más matemáticamente las derivadas, que los financieros llaman las Greeks, con respecto del precio del derivado. Por ejemplo, el delta es la derivada del precio con respecto de la opción con respecto al precio. Vega es la sensibilidad a volatilidad, que es la derivada de la opción con respecto a la volatilidad. Y así ven las otras sensibilidades que a lo mejor han visto en sus cursos, que es tasa de interés, tiempo, y el gamma, que es la segunda derivada con respecto al precio, o la primera derivada con respecto a delta. Pero esto es lo importante. Muchos derivados, en particular las opciones, tienen un efecto de palanca intrínseco. No sé si ustedes han visto esto en sus cursos de finanzas. Hay muchísimo más riesgo invertir en una opción que invertir en el activo subyacente. Y la idea es la siguiente. Y ya no se preocupen, ese es el último slide, ya no se pueden descansar. Pero bueno, hagamos un poco de matemáticas. Esto es lo más avanzado que vamos a ver. Dificilísimo. Entonces, supóngase, es una opción, un call. El precio actual es de 100 libras. El precio de strike es de 100 libras, también es una opción at the money. Ahora voy a suponer que este activo sigue un árbol binomial. Simplemente es, el precio sube a 103 con probabilidad P y sube a 98 con probabilidad 1 menos P. Ahora, ¿por qué lo puse diferente de 102,98? Porque si 102,98, un medio se acabó y me voy a mi casa a tomar un té. Ahora, lo que quiero con esto es explicarles qué es la probabilidad de riesgo neutro. Yo sé que esto sube más de lo que baja. La probabilidad de riesgo neutro me dice, es escoger esta P no es arbitraria, yo la escojo de manera que este proceso es una martingala. Eso puede ser una grosería para muchos de ustedes, pero en pocas palabras lo que dice es, si yo tomo la esperanza de lo que voy a ganar al día siguiente o al periodo siguiente, dada la información que yo sé actualmente, yo voy a decir, bueno, no se va a mover el precio. En promedio es 50-50. ¿Ok? Eso es una martingala. Entonces, esta es una primera ecuación. La segunda ecuación es calcular la esperanza de este producto. Simplemente como es un árbol binomial, es esto. Es una variable de Bernoulli, ¿no? Entonces, yo tengo una ecuación acá arriba y una ecuación acá abajo. Junto las dos, que está acá, y eso me da una probabilidad de 2.5, que es menor que un medio, ¿verdad? Pero eso es muy fácil de saber por qué tenía que ser menor que un medio. ¿Por qué? Porque yo gano más de lo que pierdo. Entonces, para que la esperanza de la ganancia sea cero, o que la esperanza del precio sea el precio actual, necesito que sea más probable que pierda que gane. ¿De acuerdo? Entonces lo pueden ver así muy fácil. Si en un examen les dicen, tengo esto, y dime rápido en 10 segundos si P es mayor o menor que un medio, es fácil de verlo, ¿no? Ahora, regresemos al costo de la opción. Ya calculé esto. ¿Cuál es el costo de la opción? Como tengo un árbol binomial, ¿se acuerdan del payoff? Es la parte positiva del valor final menos el strike. ¿Ok? Entonces el valor final puede ser 103 o puede ser 98. 103 con probabilidad 2 quintos y 98 con probabilidad 3 quintos. Hacen la matemática difícil acá y llegan a un 90. Ahora, si yo estoy en 100 y subo a 103, el activo en sí subió a 3%, ¿verdad? Pero la opción cuando yo la ejerzo, la opción vale 3 libras, ¿verdad? Y yo invertí en la opción 1.2. Si ustedes ven la inversión con respecto al precio de la opción, yo gané 150%. Gané 1.8. Pero, si el precio bajó, aquí el activo solo bajó 2% y yo perdí 100%. Porque la opción es totalmente, no vale, para que la opción no vale. ¿De acuerdo? Entonces, como lo ven, productos tan simples como una opción de compra tienen un efecto de palanca natural. ¿Sí?
Bueno, vamos a ver, resumen y conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hoy? Describimos las diferentes especies en la zoología de los mercados financieros. Vimos cómo los agentes interactúan entre sí. Vimos qué es el Capital Asset Pricing Model y vimos cómo se puede utilizar para clasificar fondos de inversión. Y también explicamos 3 estrategias de inversión que son el efecto de palanca, ventas en corto y derivados, que lo vamos a usar en la plática. Mis conclusiones personales son que hay muchos tipos diferentes de agentes en los mercados financieros. Entonces, si ustedes quieren trabajar en mercados financieros, casi es, como dicen los gringos, pick your poison. Tienen que escoger cuál es su veneno y ver cuál es lo que les gusta más o lo que les disgusta menos, como quieran. Pero como siempre lo digo, la belleza de las finanzas es que siempre hay un espacio para cada quien. Hay una infinidad de estilos de inversión, estilos de trading, de clases de activos, y entonces en función de lo que más les guste y más les atraiga, lo hacen. A mí, por ejemplo, no me atraen mucho las commodities o crédito, entonces no le meto a eso, pero me interesan muchísimo las acciones y por eso estoy trabajando en equity. Soy corredor de bolsa de acciones. Pero bien, otra vez, tienen que ver cuál es su perfil de riesgo. No todas las estrategias son para todo el mundo. Es como el tractor del lobo estepario, no para cualquiera. Entonces, deben ser muy conscientes que cuando ustedes quieren invertir en la bolsa o quieren estar con una alfombra, tienen que saber cuál es el perfil de riesgo de ustedes personalmente y en función de tal perfil de riesgo, tomar inversiones. ¿Okay? Entonces, piénsenlo. Siempre es primero el riesgo y después es la ganancia, nunca lo es. Ahora, referencias sobre esto lo que les platiqué es más o menos lo que yo sé. Referencias sería más bien buscarlo por internet, no tengo un libro, referencias concretas con lo que les platiqué. Mañana sí les voy a dar cosas más concretas de trading de alta frecuencia y de trading electrónico, ahí sí tengo más referencias. Entonces se las debo y bueno, gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta o ya todo el mundo tiene hambre y se van a ir? ¿Hay alguien por aquí? ¿Por qué estamos pasando? La pregunta es, ¿cuál es el error típico de un inversionista que empieza? Y la idea es, justamente como lo ven los traders, es you cut your winners and you run your losers. La traducción sería que tú inviertes en algo y ya ganaste 2 pesos y dices, uy, ya gané, entonces lo vendes. Significa que cortas tus ganancias, pero después inviertes en algo y va para abajo y lo que piensas es que corres a tus perdedores porque dices, ya bajó, ay, ahorita sí, ya bajó más, sí, ya bajó, yo creo que sí. Entonces, ese es el perfil. Un buen trader, y lo vamos a ver mañana, es una estrategia de stop loss que te dice, yo voy a perder un máximo de tanto y cuando llego ahí, saco la bazooka, le disparo al mercado, me voy a la casa y ya perdí. Entonces la idea de un buen trader tienes que saber digerir tus pérdidas y otra vez, un trader no piensa como cowboy, hija, voy a invertir aquí, padre. Más bien es, voy a tener un perfil de riesgo riguroso, voy a ver cuál es mi propio perfil, mi apetito de riesgo, en función de eso me tomo un stop loss más o menos agresivo, una protección, y en función de eso me construyo portafolios que me den el rendimiento y tengo que ser disciplinado para cuando voy ganando no estar temblando y apretar el botón de quiero vender, ya gané, o cuando voy perdiendo no perder digamos, lo ecuánime y empezar a invertir, digamos, y salirte del lugar cuando todavía no llegas a tu límite, o tampoco decir, bueno, ya llega al límite, pero un poquito más. Pues más bien tienes que cambiar la visión, porque como ser humano es más fácil, justamente es más fácil pensar en que va a volver a subir el precio en lugar de decir, yo acepto que perdí, porque es una cuestión de humildad, de saber que el mercado te venció, te sales de la posición, te vas a casa y empiezas mañana de nuevo. Eso tiene que ver un poco con, cuando eres muy nuevo piensas que vas a vencer a todos igual. Yo estaba en la facultad, segundo semestre, pensé que iba a ganar la medalla Fields o algo así. Bueno, también me quedan algunos años, pero no creo. Entonces, para decirte que justo, muchas veces el trading va en contra de los instintos humanos. Y eso voy a más o menos platicarlo mañana. Obviamente estoy súper sesgado porque hago trading electrónico y creo que las máquinas son mejores para administrar un perfil de riesgos riguroso, pero es mi visión personal. Sí.
Bueno, la pregunta es que si en High Frequency Trading puedo calcular el VAR, el Value at Risk. La respuesta es sí. Y la respuesta es muy sencilla. No puedes calcular el VAR de una transacción, pero sí puedes calcular el VAR de una infinidad de transacciones sabiendo que tú tienes un cierto perfil de riesgos. ¿De acuerdo? Porque la idea es que cada pequeña transacción que haces, cuando yo soy, por ejemplo, market maker, ¿de acuerdo? High Frequency Trading. Entonces yo ofrezco un precio de compra y precio de venta, pero todos ustedes van a comprar y vender, pero este lado compra, este lado vende, y supongamos que son dos procesos de ecuación independientes, ¿ok? Entonces, mi inventario sigue también un proceso aleatorio, ¿de acuerdo? Porque me compran con una intensidad, me venden con una intensidad. En función del inventario que tengo un riesgo, y si el precio sube, pierdo o gano, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes crearte una simulación de mercado, que incluso en un artículo que tengo que hice High Frequency Trading con control estocástico, construimos la función de densidad de una estrategia de High Frequency Trading basada en lo que te estoy platicando, y con eso ves tu perfil de riesgo. Y dices, es un riesgo muy alto, voy a hacer más grande, más pequeño mi spread. Que como lo vimos, el spread es una medida de riesgo. Mañana lo voy a ver con más calma, si vienes, y con eso te estoy vendiendo el curso de mañana. O voy a ver con más calma. Si mañana no lo respondo, trae un par de tomates y me los avientas al final de la plática. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué aptitudes consideras que deben tener una actuaria tanto técnicamente como personalmente para poder estar en el mundo de traders, de brokers, para un poquito dedicarse? La respuesta fácil es, como hay un nicho gigantesco, cualquier perfil es bueno. La respuesta es, depende de qué tipo. Si estás hablando como alguien como yo, que es un broker cuantitativo de mercados electrónicos, y yo todo el día construyo algoritmos, necesitas un bagaje matemático fuerte. Nada más para decirte, somos en total mi grupo, contando mi jefe, el jefe de quants, somos 8 quants, todos con doctorado. 3 matemáticos y 5 ingenieros electrónicos. No estoy diciendo que un actuario no lo pueda, pero lo que pasa es que el nivel de reflexión que te da el doctorado y el nivel de capacidad de absorber nuevo conocimiento, de empezar desde cero y de crearte modelos y de discusión, se requiere. Entonces yo pienso que como un actuario, si llevas tus cursos de matemáticas acá o haces una maestría en matemáticas, estaría sumamente sólido para esto. Ahora, estoy totalmente sesgado porque tengo un doctorado en matemáticas. Entonces, velo como con, podrían los gringos, with a grain of salt, tómalo con pincitas, pero mi idea es que mientras más matemáticas tengas es mejor, porque siempre puedes bajarte el nivel y terminar siendo trader, puedes vender jugos. Pero si tú vendes jugos, no tengo nada contra los que venden jugos, me quiero tomar uno delicioso, pero una persona que está ahí le va a costar más trabajo llegar a un nivel técnico, mientras que alguien con un nivel técnico alto le va a ser más fácil bajarle el nivel. Es más fácil bajar que subir. Como actuarios en la Facultad de Ciencias o como científicos en la Facultad de Ciencias tienen una riqueza gigantesca que otros actuarios viven con economistas y viven con contadores que hacen un tipo particular de actuaría, pero mercados financieros desde un punto de vista cuantitativo, el mejor caldo de cultivo de México es la UNAM. Bueno, soy egresado de la UNAM, también estoy sesgado, pero... ¿Sí? ¿Más o menos respondí? Sí. Ah, ok. Sí, depende de cómo tú lo quieras hacer. Por ejemplo, cuando tú trabajas con algoritmos de trading, que lo vamos a ver mañana, los algoritmos de trading tienen ciertos parámetros que tú determinas. Ahora, esos parámetros los puedes calibrar de distintas maneras. Uno es con Machine Learning, que lo que dices es, hago un backtest, pero lo voy a hablar mañana, pero hago un backtesting de qué es lo que pasó en el pasado, optimizo los parámetros en el pasado, y después ese es mi in-sample, y después me voy al out-of-sample para ver si funciona. O bien dices, no me importa, lo voy a hacer con algoritmos genéticos, y cada semana voy a reactualizar los parámetros en función de cómo fui aprendiendo sobre la marcha. Entonces tú lo puedes hacer como tú quieras la calibración, pero estrictamente como yo lo veo es la calibración de parámetros de manera periódica. Así es como se utiliza el Machine Learning o para encontrar estrategias de trading. También. Sí. ¿Es útil el análisis técnico en lo que te dedicas? Puede ser útil. Yo cuando estaba en París trabajé en un fondo de inversiones durante 2 años, un hedge fund. Y las estrategias que yo encontré simplemente era análisis técnico, traducía cosas tipo
¿cómo se llama en español? Medias móviles, creo. Cruce de medias móviles y soporte de resistencia y ese tipo de alquimias. Algunas se prestaban, pero yo lo que hacía es, no creía así, sí, el soporte está muy padre, sino decía, bueno, yo creo que soporte de resistencia vale la pena, creo que puede explicar, y entonces hacía tipo machine learning o backtesting, calibración de parámetros para ver si encontraba un espacio de parámetros tal que la estrategia era redituable. Entonces, sí puede ser, pero otra vez, desde mi perspectiva hay que hacer un análisis estadístico riguroso para ver que en promedio ganas. ¿Sí? ¿No? Pues les agradezco su atención y espero que vengan mañana y pasado.